Vamos a ir al Señor. Padre, te pido en este momento por los niños y jóvenes que también están aprendiendo de ti. Te pido que tu Espíritu Santo guíe las clases, los maestros, Señor, con quienes tú nos has bendecido. Que sea un tiempo, Señor, de crecimiento y aprendizaje para ti. Te pido, Padre, por nosotros, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos des entendimiento y dirección. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén. El Día de los Muertos, diría yo, que está de moda. Se ha escapado de la tradición mexicana y ahora creo que todo el mundo lo quiere celebrar. Hace algunos años salió una película de caricaturas muy famosa llamada Coco, y el Día de los Muertos era parte del guión de esa película. Y ahora uno entra a las tiendas, y no solamente las tiendas mexicanas, uno entra a las tiendas grandes y ahí hay adornos y dulces y todo lo que uno podría querer para celebrar el Día de los Muertos. Ahora, da gusto ver que la sociedad en general aprecie algún aspecto de la cultura latina. ¡Qué bueno! Pero entonces surge la pregunta cuando vemos todo esto a nuestro alrededor: ¿cómo debemos nosotros como creyentes de reaccionar ante el Día de los Muertos? ¿Qué debemos hacer nosotros como seguidores de Jesús, como creyentes bíblicos? ¿Qué debemos hacer nosotros con esta fiesta? ¿Debemos celebrarlo? ¿Debemos rechazarlo? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que, como con muchas cosas, si examinamos lo que dice la Biblia a la luz de lo que se festeja en el Día de los Muertos, podemos llegar a apreciar mejor nuestra fe y lo que nos ofrece. Ahora, por supuesto, la Biblia no habla directamente acerca del tema del Día de los Muertos, porque es una fiesta con sus raíces en la cultura indígena de México, y la Biblia se escribió en otra parte del mundo, ¿no? Los escritores bíblicos no tenían conocimiento de esta fiesta. Cuando se estableció la celebración del Día de los Muertos, o lo que llegó a ser el Día de los Muertos, si lo decimos así, la Biblia todavía no había llegado a las Américas. Y entonces las personas que vivían aquí, en estos continentes, solamente tenían la revelación de Dios que hay en la creación y en nuestras conciencias, pero no tenían la revelación clara de la Biblia. Así que ellos pues sabían, instintivamente podríamos decir, que el ser humano no deja de existir después de morir. Es interesante que casi todas las culturas del mundo comparten esa comprensión, pero no sabían qué sucede con los muertos. Entendían que no simplemente dejan de existir, pero ¿a dónde van? ¿Qué les pasa? Y entonces se imaginaban que los muertos regresan en ciertas fechas del año y que nos pueden visitar, y que de repente hay cosas que nosotros también podemos hacer para ayudarles a ellos en lo que les está pasando en el otro mundo. Y junto con otras creencias, esas ideas producen entonces lo que hoy se celebra como el Día de los Muertos. La idea de dejar comida para los muertos, de dejar papeles para ver cuándo es que llegan. Todas esas cosas son herencias de las ideas que había en los pueblos indígenas. Pero cuando llega Jesús, Él lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y cuando nosotros llegamos a entender su verdad, entonces hay tres cosas importantes que aprendemos y que nos pueden ayudar a saber cómo responder al Día de los Muertos.
Los que originaron esta celebración lo hicieron por ignorancia. No estaban rechazando la verdad porque no tenían acceso a la verdad. Pero nosotros, por la bendición de Dios, tenemos esta verdad y debemos llevarla en nuestro corazón. La primera cosa que vemos está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 27. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 27. Y nos dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Aquí descubrimos la siguiente verdad. La muerte no es algo para temer ni para celebrar, sino que es un enemigo vencido. No debemos tenerle miedo a la muerte ni debemos celebrar la muerte, sino que debemos entender que Jesús ha vencido la muerte. La celebración del Día de los Muertos en realidad representa una contradicción. Con colores alegres y dulces y panes se celebra, se festeja algo que a la mayoría de la gente le da pavor. Algunos dicen que esta clase de celebración es una manera de quitarle el miedo a la muerte. Dicen cuando lo ponemos en caricatura, entonces ya no nos espanta. Pero la Biblia nos da una verdad que es mucho más profunda y más satisfactoria, diría yo. Esa verdad realmente quita nuestro temor a la muerte, porque no se trata simplemente de convertirla en una caricatura, sino entender que Jesús ha vencido la muerte. Y que en ese momento, ese domingo, cuando Jesús salió caminando de la tumba, habiendo resucitado, demostró su victoria sobre la muerte. La muerte trató de mantenerlo bajo su control. La muerte lo agarró y trató de llevarlo bajo tierra. Pero Jesús venció. Y Jesús vive. Y Jesús conquistó la muerte. Y Él ahora reina desde el cielo. Y por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio y la fe en el Evangelio, su reino se establece. Y cada persona que se entrega a Jesús participa de su victoria. En cierto modo es como cuando le estás echando porras a un partido de fútbol. Tienes tu partido preferido, tu equipo, preferido. Y tú mismo sientes cuando ganan, ¿verdad?, algún campeonato, que tú fuiste el que metió el gol ganador. No podrías celebrar con más ganas si fuera así. Pero los jugadores de ese equipo ni siquiera saben quién eres. Tú te sientes parte de ellos, pero ellos no te conocen. Tú sientes que estás compartiendo su victoria, pero ellos no saben quién eres. En cambio, Jesús sí conoce tu nombre. Jesús sabe quién eres. Y tú realmente participas en su victoria, porque así como Él resucitó, si tú has puesto tu fe en Él, también vas a resucitar. Entonces, mucho más allá de ser fan de algún equipo, nosotros no somos fans de Jesús, compartimos la misma victoria de Jesús cuando ponemos nuestra confianza en Él. Por eso, 1 Corintios 15, 54 al 57 dice lo siguiente: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el
poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, frente al Día de los Muertos, la primera cosa que debemos entender es que la muerte no es algo ni para temer, ni para celebrar, sino que la muerte es un enemigo que Cristo ha vencido. Pero entonces, si entendemos eso, todavía nos queda la pregunta: ¿y qué hago? ¿Cómo respondo? Mis vecinos, mis familiares lo celebran. ¿Qué hago yo frente a eso? Bueno, quiero decirte que el Día de los Muertos se puede convertir en una oportunidad para compartir la esperanza que tenemos. Primera de Pedro 3:15 nos dice esto: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Nosotros comprendemos que los muertos no vuelven para visitarlos en el Día de los Muertos, sino debemos hacerles altares, no debemos dejarles comida, pero podemos aprovechar la oportunidad para recordar a los que han fallecido. Incluso podemos sacar nuestros álbumes de fotos y mostrárselos a nuestros hijos y contarles historias acerca de sus abuelos o de sus bisabuelos. Podemos hacer memoria de esas vidas y celebrar la bendición que Dios nos dio de compartir con esas personas. Podemos compartir la esperanza que tenemos de volverlos a ver si eran creyentes en Jesucristo. Yo creo que a veces a nosotros los evangélicos se nos conoce como el partido de las caras tristes, porque parece que solamente se habla de lo que no hacemos. Son los que no toman. Son los que no van a fiestas. Son los que no hacen esto. Son los que no hacen aquello. Pero debemos dar a entender que en realidad somos la gente de sí, porque Dios nos ha dicho que sí en Jesús, sí tenemos vida, sí tenemos esperanza, sí tenemos libertad de la preocupación y de la ansiedad. Sí podemos celebrar porque Jesús ha derrotado a nuestro enemigo, la muerte. Entonces, en lugar de encerrarnos, hablemos acerca de nuestra fe. Compartamos lo que creemos con alegría y con amor. Y aunque no participemos en las celebraciones de otras personas, tampoco tenemos por qué encerrarnos en la casa. Podemos hablar con ellos acerca de sus seres queridos que han fallecido. Podemos honrar su memoria. Y eso puede abrir puertas también para el Evangelio, para hablarles de Cristo. Ahora, la tercera cosa que debemos comprender acerca del Día de los Muertos nos lleva a lo práctico. Debemos evitar la celebración de lo que es pagano, pero no debemos tenerles miedo a los elementos de la celebración. Creo que nosotros no debemos participar directamente en los festejos del Día de los Muertos, porque eso es una celebración pagana. Pero tampoco debemos tenerle miedo al pan de muerto y a otras cosas parecidas. Esto lo aprendemos en la respuesta del apóstol Pablo a un problema que existía en su tiempo. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, en el mundo pagano, es decir, fuera de Israel, existía la costumbre de sacrificar la carne de los animales a los ídolos. Entonces la persona llevaba a su animalito al ídolo, al templo, y ahí lo sacrificaba, pero quedaba mucha carne, y esa carne entonces los mismos sacerdotes del templo del ídolo lo vendían al mercado para ganar un poco de dinero. Así que uno de cristiano podía ir al mercado y comprarse un sabroso bistec sin saber que había sido sacrificado en el templo de un ídolo. Y la gente decía entonces: Pablo, ¿qué hacemos? Algunos creían que si de repente por accidente lograban comerse
una carne sacrificada a un ídolo, se iban a contaminar. A lo mejor incluso Dios los rechazaba o un demonio iba a entrar a su vida, o quién sabe qué. Entonces algunos creyentes que eran muy estrictos no comían carne, porque no querían correr el riesgo de comer por accidente una carne sacrificada a un ídolo. Y frente a esto, el apóstol nos enseña dos cosas importantes. En primer lugar, según 1 Corintios 8:4, él dice: de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Entonces, si seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta de que lo que él está diciendo es que ningún ídolo es capaz de contaminarte. Así que si comes la carne de un animal sacrificado a un ídolo sin saberlo, no te pasa nada. O sea, no hay alguna cualidad inherente de esa carne que ahora trae la maldad a tu casa y vas a quedar salado, o vas a quedar bajo maldición. Pero también entonces leemos más adelante en el mismo pasaje, en el versículo 13, esto: por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Ninguna comida en sí tiene poder para contaminarnos espiritualmente. Ahora, físicamente nos puede contaminar si está echada a perder, pero espiritualmente hablando no tiene ningún poder para contaminarnos. Sin embargo, podemos ofender a otra persona con lo que comemos. Eso significa que siempre debemos tomar en cuenta el efecto de nuestras acciones sobre otras personas. Y no solamente preguntar qué es lo que puedo hacer, sino qué es lo que debo hacer para el bien de los demás. Si el hecho de comer algo va a resultar en ofender o en hacer pecar a otra persona, entonces es mejor que me abstenga. Mejor no lo hago. Si mis vecinos me invitan a participar en alguna celebración del Día de los Muertos, no porque yo tenga miedo a eso, sino para no darles una falsa impresión, es mejor abstenerme. Pero si el pan de muerto está de oferta en el mercado y voy y lo compro y se lo doy de comer a mi familia, no les va a pasar nada. Lo que tenemos que evitar es participar en algo que deshonra a Dios. Pero no debemos tener miedo de las cosas relacionadas con ese festejo, porque no tienen ningún poder en sí. No tienen nada. Hoy, como todos los domingos, celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Es por eso que nos reunimos en domingo. Los judíos se reunían en sábado porque era el día que Dios descansó de crear el mundo. Nosotros nos reunimos los domingos porque es el día en que Dios descansó de su obra de recreación. Cuando Jesús resucitó y conquistó la muerte. Y aquí estamos para recordar y para celebrar esto. Y si nosotros nos entregamos a Él, entonces vamos a vivir para siempre en su presencia. Aprovechemos estos días para compartir con los que no tienen la esperanza de Cristo. Para nosotros, en lugar de celebrar un día de los muertos, podemos celebrar todos los días el día de los vivientes, porque en Cristo nosotros tenemos vida nueva y vida eterna y vida que nunca se va a perder. Oremos. Padre Celestial, te pido que tú nos des sabiduría. Vivimos en un mundo, Padre, donde se celebran muchas cosas que no son de ti.
Y danos sabiduría para enfrentar estas cosas con inteligencia. Pero gracias, Señor, porque no tenemos que vivir en temor. Si nuestros corazones están entregados a ti, estamos bajo tu protección y tu cuidado. Te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.